Capítulo 24. Me senté junto a una ventana abierta para aspirar un poco de brisa fresca del mar durante un rato. Luego empecé a sentirme rara y decidí que debía cerrar las puertas. La frontal era fácil, pero el cerrojo de la puerta trasera estaba tan hinchado que no pude cerrarlo hasta que hube derramado un bote entero de 3 en 1. Al final se dio y entonces me di cuenta de por qué estaba tan hinchado. Puro óxido. A veces pasaba 5 o 6 días seguidos en Pennywood, pero no conseguí recordar la última vez que me había preocupado de limpiar la casa. Solo de pensar en eso se me partieron las entrañas. Fui a la habitación, me tumbé y me tapé hasta la cabeza con la almohada, tal como solía hacerlo cuando era pequeña, y me enviaban pronto a la cama por portarme mal. Lloré sin parar. Nunca habría creído que tuviera tantas lágrimas. Lloré por Vera, por Selena y por el pequeño Pete. Supongo que incluso lloré por Joe, pero sobre todo lloré por mí misma. Lloré tanto que se me atascó la nariz y me entraron calambres en el vientre. Al final me quedé dormida. Cuando me desperté era de noche y estaba sonando el teléfono. Me levanté y entré a tientas en la sala para contestar. En cuanto respondí, una mujer anunció: «No puedes matarla, espero que lo sepas. Si la ley no te pilla, lo haremos nosotros. No eres tan lista como te crees. No tenemos por qué convivir con asesinos, Dolores Claiborne, al menos mientras queden algunos cristianos decentes en la isla para evitarlo». Tenía la mente tan confusa que al principio creí que era un sueño, pero cuando descubrí que en realidad estaba despierta, ya había colgado. Me dirigí a la cocina para poner una cafetera o tal vez para sacar una cerveza de la nevera, cuando volvió a sonar el teléfono. Era una mujer, pero no la misma. Empezó a echar mierda por la boca y colgué enseguida. Me entraron ganas de llorar otra vez, pero maldita sea si estaba dispuesta a permitirlo. En vez de eso, desconecté el teléfono, fui a la cocina y saqué una cerveza, pero sabía mal y acabé tirándola casi toda por el fregadero. Creo que en realidad lo que me apetecía era un whisky, pero no me he tomado ni una gota de ningún licor fuerte en casa desde que murió Joe. Llené un vaso de agua, pero me resultó que no podía ni soportar el olor. Olía como las monedas cuando un niño las lleva todo el día en la mano sudada. Recordaba aquellas noches en las zarzamoras, aquel mismo olor que me había llevado la brisa y que me hacía pensar en la niña del pintalabios rosa y del vestido de rayas. Recordé que se me había ocurrido que la mujer en que ahora se habría convertido tenía problemas. Me pregunté cómo sería, dónde estaría, pero nunca dudé de que existiera realmente. No sé si me explico. Sabía que existía, nunca lo dudé. Pero eso no importa. Mi mente desvaría otra vez y mi boca la sigue. Había empezado a decir que el agua del grifo de la cocina no me sabía mejor que la cerveza del señor Budweiser. El olor no desaparecía ni con un par de cubitos. Acaba viendo un programa estúpido y tomándome uno de esos zumos hawaianos que guardo en el fondo de la nevera para los gemelos de Joe Jr. Me preparé una cena a base de congelados, pero cuando ya estaba lista se me había pasado el hambre y acabé machacándola en el fregadero. En cambio me puse otro hawaiano. Lo llevé a la sala y me senté delante de la tele. Una comedia sucedía a la otra, pero a mí me daba exactamente lo mismo. Supongo porque será que estaba prestando demasiada atención. No intenté decidir qué haría. Hay decisiones que es mejor no tomar por la noche porque a esa hora resulta más fácil que la mente te juegue una mala pasada. De modo que permanecí sentada y poco después de que terminaran las noticias, empezara The Tonight Show, me quedé dormida de nuevo. Tuve un sueño. Era sobre Vera y yo, aunque Vera parecía como cuando la conocí, cuando todavía vivía Joe y nuestros hijos. Tanto los míos como los de ellas. Aún correteaban por aquí. En mi sueño estábamos lavando los platos, ella fregaba y yo secaba. Pero no lo hacíamos en la cocina. Estábamos sentadas delante de la estufa Franklin de la sala de la casa. Y resulta gracioso porque Vera nunca estuvo en mi casa ni una sola vez en su vida.
Pero en el sueño sí estaba. Tenía los platos en una palangana de plástico sobre la estufa. No eran mis viejos platos, sino su vajilla Buenas Put. Ella llevaba un plato y luego me lo pasaba, y a mí se me caían todos y se rompían al chocar con los ladrillos sobre los que se asienta la Franklin. Vera me decía, debe ser más cuidadosa, Dolores. Cuando hay algún accidente y no se tiene cuidado, siempre se acaba montando un follón. Yo le prometía ser cuidadosa y lo intentaba. Pero el plato siguiente se me caía de las manos, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Eso no se está notando bien, decía al fin Vera. Mira lo que estás armando. Yo miraba hacia abajo, pero en vez de añicos de vajilla, los ladrillos estaban cubiertos de pedazos de dientes y de piedras rotas. No me pases más, Vera, decía echándome a llorar. Creo que no estoy para fregar platos. A lo mejor me he hecho demasiado vieja, no sé, pero no quiero romperlos a todos. Eso sí lo sé. Aún así ella seguía pasándomelos y yo seguía tirándolos, y el ruido que hacía al caer sobre los ladrillos aumentaba cada vez más, hasta que empezó a sonar más como un estallido que como el crujido agudo de la porcelana al chocar con algo duro y partirse. De repente supe que estaba soñando y que aquellos estallidos no eran parte del sueño. Me desperté tan de golpe que casi me caigo de la silla al suelo. Sonó otro estallido y esta vez reconocí de qué se trataba. Un disparo. Me levanté y me acerqué a la ventana. 2 camionetas circulaban por la carretera y había gente en la parte de atrás. Una persona en la primera y creo que 2 en la segunda. Parecía que todos llevaban armas. Cada 2 por 3 algunos disparaban una salva al aire. Se veía brillar una centella y luego sonaba un fuerte estallido. Por la manera en que aquellos hombres, creo que eran hombres, aunque no estoy segura, se tambaleaban por el zizagueo de la furgoneta, diría que estaban todos borrachos. Además reconocí una de las camionetas. ¿Qué? No voy a decírtelo. Bastantes problemas tengo. No pienso arrastrar a nadie conmigo por 4 tiros en una noche de borrachera. Creo que en realidad no la reconocí. En cualquier caso, subí la ventana al ver que no agujereaban más que unas cuantas nubes bajas. Pensé que darían la vuelta al llegar al amplio descampado de la falda de la colonia. Y así fue. Una de las furgonetas estuvo a punto de quedarse atascada. Eso sí que habría tenido gracia. Volvieron a pasar dando bocinazos y gritando a pleno pulmón. Me llevé las manos a la boca y grité con todas mis fuerzas. Largaros de aquí, hay gente que intenta dormir. Una de las furgonetas hizo una maniobra brusca y estuvo a punto de salirse de la cuneta. O sea que supongo que les di una sorpresa. Mejor. El tipo que iba detrás en aquella furgoneta era esa que hace unos segundos creía haber reconocido. Se cayó de culo. Tengo un buen par de pulmones, aunque esté mal que sea yo quien lo diga, y puedo gritar como el mejor hombre si me lo propongo. Lárgate de Little Tal, mala puta asesina, gritó uno de ellos, al tiempo que disparaba unos cuantos tiros al aire. Pero eso solo era para demostrarme los huevos que tienen, supongo. Porque no volvieron a pasar. Oí cómo se iban por la carretera hacia el pueblo y me apuesto algo que se dirigían a ese maldito bar que abrieron hace 2 años, con los silenciadores sueltos, y los tubos de escape echando chispas y haciendo trompos. Ya sabéis cómo son los hombres cuando están borrachos y conducen de esas camionetas con la parte trasera descubierta. Bueno, se me pasó el mal humor. Ya no estaba asustada y por huevos que ya no tenía ganas de llorar. Estaba bastante molesta, pero no tan cabreada para no poder pensar y entender por qué la gente hacía esas cosas. Cuando la rabia quiso llevarme más allá, lo evité pensando en Sammy, en los ojos que puso mientras estaba allí arrodillado, mirando primero el rodillo y luego a mí. Unos ojos tan oscuros como el océano después de la tormenta, como los de Selena aquel día en el jardín. Ya sabía que tendría que volver aquí, Andy, pero cuando aquellos hombres se fueron, dejé de engañarme pensando que podría escoger qué decir y qué esconder. Vi que tendría que abrir las puertas del todo. Volví a la cama y me dormí pacíficamente hasta que a las 9:45. Nunca he dormido hasta tan tarde desde que me casé. Supongo que estaba descansando para poder pasarme toda la noche hablando. Una vez levantada, pensaba hacerlo lo más pronto posible.
La medicina amarga es mejor tomarla de golpe. Pero algo me entretuvo antes de salir de casa. Si no, hace rato que habría acabado de contaros todo esto. Me di un baño y antes de vestirme volví a conectar el teléfono. Y ya no era de noche, y yo ya no estaba medio dormida. Pensé que si alguien quería llamarme para insultarme, le respondería con unos cuantos insultos de cosecha propia, empezando por sacamantecas y serpientes asquerosas. Por supuesto, aún no me había puesto ni los calcetines cuando sonó. Lo cogí, dispuesta a soltarle una buena dosis a quien fuera, cuando sonó una voz de mujer. «Oiga, ¿está la señorita Dolores Claiborne?» Al instante supe que era una conferencia. No solo por el eco que siempre resuena cuando te llaman de lejos, lo supe porque en la isla nadie dice señorita. Puede ser señora o señorita, pero lo de señorita solo cruzaba la bahía una vez al mes. Soy yo, contesté. La llama el señor Alan Greenbush. Tiene gracia, no parece usted un señor. Llamo de su oficina, explicó, y si yo fuera la persona más estúpida que hubiese conocido. Como si yo fuera la persona más estúpida que hubiese conocido. ¿Puede esperar un momento que le pase al señor Greenbush? Me cogió tan de sorpresa que al principio el nombre no me sonó. Sabía que lo había oído antes, pero no recordaba dónde. ¿De qué se trata?, pregunté. Una pausa, como si ella no debiera pronunciar esa información, y luego dijo: ¿Puede esperar, señorita Claiborne? Entonces me acudió a la mente Greenbush, el que enviaba todos aquellos sobres acolchados por correo certificado. Ajá, afirmé. Perdón. Que espero, gracias. Sonó un clic y me dejaron esperando en ropa interior. No fue mucho rato. Pero lo pareció. Justo antes de que se pusiera él, se me ocurrió que debía de ser por los sobres que había firmado yo con el nombre de Vera. Me habían pillado. Parecía probable. ¿Nunca os habéis dado cuenta de que cuando algo sale mal, todo lo demás parece estropearse? Entonces se puso. ¿Señorita Claiborne? Sí, soy yo, Dolores Claiborne. La policía local de Little Tal me llamó ayer por la tarde para informarme de la muerte de Vera Donovan. Como era muy tarde cuando me avisaron, decidí esperar a esta mañana para llamarla. Pensé en decirle que en la isla había gente a la que no le preocupaba tanto la hora para llamarme, pero no lo hice. Se aclaró la garganta y siguió. Hace 5 años la señora Donovan me envió una carta en la que me daba instrucciones específicas para que le proporcionara a usted cierta información acerca de su testamento a las 24 horas de su defunción. Volvió a aclararse la garganta y prosiguió. Aunque desde entonces he hablado por teléfono con ella frecuentemente, esa fue la última carta que recibí de ella. Tenía una voz seca, rasposa, la clase de voz que no consigues oír cuando te dice algo. ¿De qué me habla, hombre?, pregunté. Déjese de rodeos y de paja y dígamelo. Me complace informarle que aparte de una pequeña donación de New England's Home for Little Wonders, usted es la única beneficiaria de la herencia de la señora Donovan. Se me pegó la lengua al paladar y solo se me ocurrió pensar en cómo me había pillado. Pera con el truco del aspirador en poco tiempo. Recibirá un telegrama de confirmación hoy mismo, explicó. Pero estoy encantado de haber hablado con usted antes de que lo reciba. La señora Donovan insistió mucho en sus deseos en este aspecto. Sí, es cierto. Sabía ser insistente. Entonces estoy seguro de que le ha dolido la defunción de la señora Donovan, como nos duele a todos. Pero quiero que sepa que va a ser una mujer muy rica, y si puedo hacer algo para ayudarla en sus nuevas circunstancias, me encantaría hacerlo. Como me encantaba ayudar a la señora Donovan. Por supuesto, la llamaré para ponerla al día sobre el progreso de las herencias, pero no creo que haya problemas ni retrasos, de hecho. Pare, hombre, le interrumpí con una protesta que sonó como el croar de una rana en un pozo seco. ¿De cuánto dinero está hablando? Por supuesto, sabía que ella era rica, Andy. El hecho de que en los últimos años no hubiera llevado más que batas de franela y se hubiese alimentado solo de sopas Campbell y potitos Herbert no significaba nada. Yo había visto la casa, los coches, y a veces, cuando llegaban esos sobres acolchados, miraba algo más que firma. Algunos eran extractos de ventas de acciones, y sé muy bien que cuando uno vende 2000 acciones de la Upjohn,
para comprar 4.000 de la Mississippi Valley Light and Power, no es porque ya ande medio camino de la casa de beneficencia. Tampoco le pregunté, pero a prestarme, a pedir tarjetas de crédito y a comprar cosas del catálogo de Sears, no os hagáis esa idea. ¿Sabe qué? Por cada $1 de más que me dejara, aumentaría la cantidad de gente dispuesta a pensar que la había matado. Y quería saber hasta dónde iba a llegar la cosa. Creía que podría ser unos 60.000 o 70.000 dólares, aunque acababa de advertirme que Vera había cedido algo a un orfanato y me imaginaba que eso reduciría la cuenta. También había otra cosa que me carcomía como una garrapata, cuando se te instala en la nuca, pero conseguí identificarla. Del mismo modo que no había sido capaz de identificar el nombre de Greenbush cuando su secretaria lo pronunció por primera vez. Dijo algo que no llegué a entender. Sonó como Bandan rondar 30 millones de dólares. ¿Cómo dice, señor? Digo que después de la escritura, los pagos a los abogados y alguna otra deducción menor, el total debería rondar los 30 millones de dólares. Empecé a sentir la mano que me sostenía el teléfono como cuando me despierto y me doy cuenta de que he pasado toda la noche apoyando mi peso en ella. Sensible en el centro y cosquillosa en los bordes. También tenía cosquillas en los pies y de repente volvió a parecerme que el mundo estaba hecho de cristal. Perdone, dije. Oía lo que salía de mi boca clara y perfectamente, pero no parecía haber conexión alguna con las palabras que pronunciaba. Era puro barboteo como el ruido de una persiana bajo un fuerte viento. La línea no es muy buena. Me parece que ha dicho algo que incluía la palabra millones. Luego me eché a reír, solo por demostrar que me daba cuenta de que la situación era estúpida, pero una parte de mí debía de pensar que no era tan estúpida, porque fue la risa más falsa que jamás he emitido, solo como jijijijiji. De hecho, he dicho algo de millones, de hecho he dicho 30 millones. ¿Y sabéis una cosa? Creo que si no llega a ser porque el dinero procedía de la muerte de Vera Donovan, él se habría reído. Creo que estaba emocionado, que más allá de su voz seca y repelente, estaba emocionado más no poder. Supongo que se sentía como John Burns Tipton, aquel ricachón que solía regalar millones de pavos por nada en aquel viejo programa de la tele. Quería trabajar para mí, claro. Algo de eso se debía. Tengo la sensación de que para que la gente como él, el dinero es como un tren eléctrico, y no quería perder el rastro a un paso tan inmenso como el de Vera. Pero creo que lo que más le divertía era oírme farfullar de aquella manera. No lo entiendo, contesté, esta vez con una voz tan débil que apenas me oí yo misma. Creo que entiendo cómo se siente, es una gran cantidad y, por supuesto, le llevaría cierto tiempo habituarse a ella. ¿Cuánto es de verdad? Volví a preguntar y esta vez sí se rió. Si llego a tenerlo cerca, Andy, creo que le habría pegado una patada en el culo en serio. Volvió a decir que eran 30 millones y yo seguí pensando que si la mano se me ponía aún más insensible se me caería el teléfono. Y empezó a entrarme el pánico. Era como si dentro de mí hubiera alguien dando vueltas a un cable de acero. Pensaba, 30 millones, pero solo en palabras. Cuando trataba de imaginar qué significaba, la única imagen que conseguía proyectar en mi mente era la de los tipos como los de los tabeos del tío Gilito, que George Jr. solía leer al pequeño Pete, cuando éste tenía 4 o 5 años. Veía un gran maletín lleno de billetes y monedas, solo que en lugar de ser el tío Gilito quien se zambullía en aquella pasta con las platinas en las aletas y aquella especie de monóculo apoyado en el pico, era yo quien se zambullía con las zapatillas puestas. Luego la imagen desapareció y pensé en la mirada de Sammy, en el descender sobre el rodillo y luego volver a mí y de nuevo al rodillo. Era parecida a la de Selena aquel día en el jardín, una mirada oscura y llena de preguntas. Luego pensé en la mujer que había llamado por teléfono para decir que en la isla aún quedaban cristianos decentes que no tenían por qué convivir con asesinos. Pensé en lo que diría aquella mujer y sus amigas cuando descubrieran que al morir Vera yo ganaba 30 millones a cambio de nada. Y solo de pensarlo,
Estuvo a punto de invadirme el pánico.